Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Analizando el último partido, el segundo partido de los playoffs de semis frente al Valencia Basket y viendo los problemas que tenemos en ciertos encuentros y en ciertos partidos para encontrar otras vías de solidez de anotación que no sean el tiro de tres, porque cuando el Real Madrid está acertado desde la línea de tres, la vida es mucho más sencilla, todo sonríe, pero a partir de ahí, cuando el tiro de fuera no entra, la cuestión es, ¿qué hacer? ¿A qué nos podemos amparar? Pues hombre, el Real Madrid, más allá de todas las bajas evidentes que tiene, creo que la solución también es bastante evidente. Y es que en el juego interior, los sistemas también podrían, digamos, conducirse hacia los interiores, hacia el juego de espaldas de gente como Walter Tavares y ahora Vincent Poirier, que hay que decirlo, no estamos, desde mi punto de vista, aprovechándolos ni en pick and roll ni en situación de juego de espaldas. Es decir, no estamos aprovechando el juego interior todo lo debido. Es verdad que en el primer partido Tavares anotó bastantes puntos, pero la mayoría fueron tiros libres y que, por ejemplo, a Usman lo estamos aprovechando más en lo que es el tiro libre, el tiro liberado, mejor dicho, desde tres, y a Poirier no lo estamos aprovechando por dentro. Y creo que cuando por fuera no te van bien las cosas en el partido, hay que buscar vías de arreglo, vías de solución. Y el Real Madrid físicamente, es verdad que está en una situación tremendamente limitada, con muchos problemas, eso es claro, y eso repercute en los tiros, en la defensa, en las transiciones, en mil asuntos, pero en el ataque 5 para 5 es más fácil en muchas ocasiones anotar una canasta cerca del aro que lejos. Y creo que hay que buscar más el juego interior, anotar canastas de 3 o menos metros cerca del aro, jugar cerquita del aro, o de espaldas o de cara. Buscar el pick and roll o el juego de espaldas y liberar espacios para Tavares y para Poirier. Y si luego ellos se cierran la defensa sobre estos dos, ahí ya buscar tiros más liberados, porque también es una causa-consecuencia. Si generas, digamos, un juego interior más rico en cuanto más anotación, la defensa rival se va a cerrar y tú vas a tener también tiros más liberados en el juego exterior, que es algo que el Real Madrid, cuando ha hecho grandes partidos, lo ha hecho, pero es que ahora se le ha olvidado. Y creo que ahora más que nunca es importante acudir al juego interior para anotar canastas más sencillas y mejorar nuestra selección de tiro exterior. Causa-consecuencia. Mejoras tu rango de tiros interiores, consecuencia, mejorarás la liberación de los tiros exteriores siempre y cuando por dentro empieces a producir más. Así que nada, este vídeo era un poquito pidiendo vías de solución y de arreglo de cara no solo a meternos en la final, sino de cara a la final, pues intentar hacer un aprovechamiento de otras armas que tiene el equipo y que creo que a veces no se materializan lo debido, viendo la cantidad de tiros de tres que hacemos y los pocos tiros que generamos a veces por dentro. Así que nada, esperemos que Pablo Laso encuentre este arreglo y esta solución cuando los tiros de tres no entran y que le den más bombo al juego interior, que hay situaciones que no estamos aprovechando, creo yo, y pienso que deberíamos aprovechar para competir mejor en estas semifinales y en general, para competir mejor con toda la situación y el déficit de lesiones que tenemos.